Estamos agradecidos en la oportunidad que nos da de acercarnos a ustedes este domingo 5 de febrero de 2023 para compartirles a ustedes a través de estas redes sociales del YouTube y del Facebook la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento. Hoy estaremos con gozo hablando de un tema que tiene por título: He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y se trata de hablar de lo que Dios le reveló al profeta Jeremías en el capítulo 18. Pero antes de seguir, siempre les saludamos con un versículo para que ustedes sigan motivados y animados en estudiar y escudriñar las Escrituras. El capítulo 3 de Habacuc, versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra inicial, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, nos lleva a pensar que todo aquel que escudriña las Escrituras se le desarrolla naturalmente un temor a su palabra, en razón de que Dios nuestro Señor siempre cumple y cumplirá lo dicho por Él. En su misericordia, Él retarda alguna promesa o un juicio, pero finalmente su palabra se cumple. Temamos y declaremos como está escrito, y vamos a leer ahora Números 23, 19, que es también muy conocido de cada uno de vosotros, y nos vamos hasta allá a Números 23, 19, y leemos de esta manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto para efecto de tener temor en el caso del cumplimiento de todo lo que Dios habla, aunque a veces se retarde por causa de su misericordia, de su paciencia y de su amor. Vamos a hacer ahora la lectura del capítulo 18 de Jeremías para que avancemos en esta hora lo más rápido posible, y se trata de 23 versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira.
Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti, así como con ellos, haz así con ellos, perdón, en el tiempo de tu enojo. Bendito sea la palabra del Señor, y añada bendición por su Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? En este capítulo 18 que Dios le reveló al profeta Jeremías. Cuánto amor, cuánta compasión, cuánta misericordia. Jehová extendiendo su favor a la tribu de Judá y a los habitantes de Jerusalén, dando una palabra profética a Jeremías a través de una parábola, la vasija de barro de la casa del alfarero en la mano del alfarero. Al trabajarla se echó a perder, volviéndola a ser mejor. Dios pregunta si como el alfarero podrán mejorar la forma y el fondo de su pueblo. Dios, como nuestro soberano y Señor, puede hacer muchas cosas buenas por su pueblo, con una condición: que se conviertan de su maldad y de sus malos caminos. Al ver Jehová el Señor que no se dispusieron, sino por el contrario, fueron en contra de Dios y del profeta Jeremías, afirmando mentiras, el juicio estaba cada día más cercano, con toda clase de advertencias justas y verdaderas que no entendió su pueblo. Esto es una introducción y algunos propósitos que tenemos y que se han de ver a través del capítulo 18 que Dios le reveló al profeta Jeremías, y que tiene, en dado caso, por encabezado ser una marca, una prenda, una señal, esta parábola de la casa del alfarero. El título de esta lección que leímos, sí, está citado en Jeremías capítulo 18, versículo 6. Leámoslos otra vez, ¿sí? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nos deja claro la soberanía, el señorío, el control total que Dios tiene sobre su pueblo, sobre sus hijos aún rebeldes, desobedientes y necios, y sobre toda la creación. Aquí está también escrito todo ello en estos futuros versículos que continúan después del versículo 6. Y esto vamos a comprobar que acontece, y hay un pasaje que hemos estado leyendo continuamente y se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estoy hablando de la expresión que dije, una clara demostración de la soberanía, el señorío, el control total que Dios tiene sobre su pueblo y sobre toda la creación. Se nos revela aquí que todos los habitantes de la tierra, uno, son como nada, ante su grandeza, su gloria y su poder. Ni la creación angelical ni la creación humana tienen capacidad de impedir o destruir su voluntad. Es por el contrario, y veamos en esta hora el Salmo 135, versículos 5 y 6. Vamos a regresarnos. A veces hemos estado citando en diversas aplicaciones estos mismos versículos, pero son una gran bendición para nosotros porque nos acaban de explicar, en este caso, el tema que traemos entre manos y en nuestro corazón. Dije Salmo 135, 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande, amén, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, amén. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, amén, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, amén. El Dios que creemos es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, sí, bendito sea el Señor, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto es lo que no oyó ni entendió la tribu de Judá y los habitantes de Jerusalén. Oh, qué tremendo, sí.
Qué triste que su pueblo no oiga lo que el Espíritu habla a los santos. Finalmente, la poderosa mano de Dios, nadie la puede detener, ni reclamar y decirle a Dios el Señor, ¿qué haces? No se confunda. Si ha pasado cierto tiempo y en su soberanía y señorío no se ha hecho la voluntad de Dios, agradézcale su paciencia, su benignidad, su longanimidad, que el Señor quiere para que procedamos a arrepentimiento. Nosotros, su pueblo, somos como el barro en la mano de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Él nos puede dar la forma que Él quiere y Él puede hacer de nosotros como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos pues a entrar, porque otra vez cuando empezamos a estudiar las Escrituras y empezamos a escudriñar y empezamos a relacionar la palabra del Señor, encontramos gran abundancia y una congruencia en todo lo que Dios habla y en todo lo que Dios revela a través de su palabra. En este caso, de lo que Dios le reveló al profeta Jeremías, es totalmente congruente y coordinado, porque es el Señor hablando de su corazón para con su pueblo. Vamos a ver el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. El profeta Jeremías no escuchaba palabra cualquiera o palabra de fuente extraña, solo en exclusiva la palabra de Jehová. Esto tomáramos por decisión en nuestra vida, porque a veces estamos escuchando voces que no debiéramos escuchar y escuchando mensajes que no debiéramos recibir de ninguna manera. Qué gran decisión de Jeremías como un verdadero siervo de Dios. Sus oídos estaban consagrados y apartados para solo oír la voz de Dios y no dejar, como dirían en la comunicación, que viniera ruido y que viniera una estática que impidiera que el mensaje de Dios y la voz de Dios fuera oído. Vamos ahora a leer el versículo 2 al 4. Levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Una obediencia inmediata, porque le dice aquí, levántate y vete a casa del alfarero. Y esta obediencia era de parte del profeta Jeremías plena. Sí, ahora está en camino hacia el lugar indicado. Sí, a causa de la omnipresencia de Dios. Él es claro que Dios está omnipresente y que lo estaba viendo donde le dijo levántate y vete a la casa del alfarero, y está viendo cómo se encamina hacia allá en una obediencia inmediata y plena, tal como lo señalé hace un momento. Sí, ahora Dios le puede hablar y le va a hablar donde Él quiera. Dios nos habla cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere y lo que Él quiere. Ahora, en este momento, Él ha determinado que será en la casa del alfarero. Él descendió y Dios le hizo ver que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Así le llaman al instrumento, al aparato que ellos tenían, y que de esta manera le llaman rueda porque giraba y con las manos iba dando la forma a la vasija que él en su corazón y en su mente estaba pensando y había diseñado. Fíjense lo que voy a comentar. En su mano y los dedos de su mano, Dios ponía la habilidad de tal manera que es lo que le daba forma a la vasija de barro, lo cual expresaba o expresará una vez ya formada la inspiración de su creador, en este caso del alfarero como el creador, como el artista que estaba haciendo esa vasija. Pero se presenta de repente una falla y la vasija, dice ahí la escritura, se echó a perder en su mano. El alfarero no se desanima. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. La vuelve a tratar de formar, intenta otra vez darle la forma que él había pensado,
y hace una vasija mejorada, ¿sí? De tal manera que el Señor entonces es el momento en que en el versículo 5 y 6 que vamos a leer, habla para dar una aplicación a esta parábola, a esta comparación. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El decir de Dios al profeta es una aplicación a lo visto en la casa del alfarero. Se establece una parábola, una comparación de Jehová como el creador, el formador y el alfarero que también estaba haciendo una creación a nivel muy humano. Vamos a leer Isaías y vamos hasta allá, a Isaías 45:9 y dice la escritura, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el Señor estaba diciendo que en un momento dado quería tomar esta parábola porque el pueblo estaba altercando, estaba contendiendo, estaba pleiteando con él. Y vamos a ver y a explicar. La casa de Israel entonces altercaba, hacía pleito, reclamaba a Dios, a Jehová su Dios, y porque no le gustaba lo que el Señor había diseñado en su forma de ser y de vivir. Es decir, Dios había indicado, conforme a su palabra y a su voluntad, conforme al pacto de ley, cuál era la manera de vivir que él había diseñado, había designado y había dicho que debía de vivir Israel y después Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Y ellos no estaban de acuerdo con ello en su forma de ser y de vivir. Y el pueblo entonces toma una actitud de contención y pleitea con el Señor, no queriendo sujetarse a lo designado. Es un rechazo a la voluntad determinada por Dios. La dureza de corazón llega a tal grado que al formador le dicen, fíjese, tu obra no tiene manos. Imagínese un alfarero que tiene la rueda, que tiene la rueca y que precisamente con sus manos y con sus dedos era que iba dando la forma a esa vasija. Si tu obra, Señor, no tiene manos, pues no estás dando ninguna forma, no estás dando ninguna manera ni modo de vivir. En este caso era como un acto de burla, de contienda, un acto de reclamo y de pleito contra el hacedor por todo lo que Dios les había demandado a través del pacto de ley que les trajo vía Moisés y que ahora el Señor ya lo vimos a través de diversos mensajes. El profeta había hablado de parte de Dios diciendo que ellos habían traspasado, habían violado el pacto de ley y no habían obedecido su palabra, como leeremos en algunos versículos. Recuerde que hay algo importante en el caso de las manos del Señor, que ahí está escondido el poder de Dios. ¿Será esto verdad? ¿Por qué no? Vamos a Habacuc capítulo 3, versículo 4, y dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Así es que entonces estamos diciendo, tu obra no tiene manos, tu obra no muestra ninguna manifestación ni demostración de tu poder, pues porque no tienes manos. Qué cosa tan equivocada, qué ofensa, qué burla, qué contrariedad. Ahora vamos a Isaías 29:16 y vamos a leer lo que dice la escritura en este momento. Y hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces, de esta manera estamos gozándonos y alabándonos y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Sí? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 16 porque leí el 15. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Y dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. ¿Sí? Oh, qué bárbaro este pasaje que acabo de leer.
el alfarero, sí, cuando observaba una falla, una burbuja, fíjese lo que le voy a comentar, en la vasija de barro, deshacía el trabajo realizado. Tomaba el barro, lo ponía en una charola que estaba bajo sus pies, echaba agua y pisaba el barro hasta tener una masa uniforme y quitar todo defecto y sacar cualquier burbuja de aire. Eso es lo que el Señor estaba diciendo, que la perversidad era como esa falta, esa falla, esa burbuja que traía defecto al formar esa vasija. Y el Señor le llama que la perversidad era reputada, es decir, sacada del barro. La obra no puede reclamar a su hacedor, como aquí vemos en este versículo. No me hizo. Ahora solo soy barro, ¿sí? Tampoco podemos aceptar la vasija formada, dirá, no entendió mi hacedor. Es decir, mira lo que hiciste, mira la forma, la manera de vivir, el fondo que quieres que yo viva, el modo de vivir, la conducta que me demandas. Pues no entiendes, Señor. Fíjese nada más qué ofensa, fíjese nada más qué pleito, qué contrariedad levantaban en contra de Jehová Dios, el Señor, nuestro Dios también. No entendió mi hacedor. Nunca tenga estas palabras, son palabras violentas, palabras ofensivas, palabras de burla, palabras de reto. Qué tremendo. No entendió mi hacedor. En mi caso yo quiero declarar que como pueblo de Dios y como hijos de Dios y como santos, como parte de la iglesia, declaramos que el Señor ha entendido claramente lo que Él debe hacer en la forma que nosotros debemos de vivir y de caminar en nuestra conducta y comportamiento, y todo lo que ha diseñado, especialmente ahora bajo el nuevo pacto, es claro. El Señor tiene un entendimiento superior, y así lo dice el mismo Isaías, ¿verdad? No hay quien alcance su entendimiento, y esto es lo que sucedía en este pueblo. No tenían la capacidad de alcanzar el entendimiento de su hacedor, de su creador, de su Dios y su Señor. Qué dureza de corazón y de cerviz expresa su pueblo cuando no se sujeta a la voluntad de Dios, a su soberanía y a su señoría, como venimos diciendo. Vamos ahora hasta el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, a Romanos 9, 20 y 21. Por favor, me acompaña y vamos hasta allá, a Romanos 9, 20 y 21, y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos habla aquí en manera diáfana. Y dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Vea aquí la soberanía, la voluntad determinada por Dios, la voluntad perfecta, el señorío, el control, el dominio del Señor. Y vea que no debemos, otro término, yo he hablado de pleitear, yo he hablado de reclamar, yo he hablado de retar, yo he hablado de inconformarse, pero aquí habla, no alterques con Dios, no debemos altercar con Dios. Queda confirmada la conducta equivocada de su pueblo Israel por no aceptar la voluntad determinada por el Padre al enviar a su Hijo unigénito como el Mesías Salvador, es decir, Cristo Jesús. Vamos a ver lo que a Dios sí le agradaría, y nos vamos a regresar hasta Isaías y vamos allá al capítulo 64 de Isaías, versículo 8. Y dice la Escritura: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, amén, perdón. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esto habla de conformidad, de aceptación. Oh, qué cosa. Este versículo reconoce de parte de su creación y de su pueblo varias cosas. Jehová es nuestro Padre, nosotros solo barro en tus manos. El Dios que nos formó. Oh, sí, Él es el Dios que nos formó, tú el que nos formaste. Obra de tus manos somos todos nosotros. Qué sumisión, qué sujeción, qué aceptación de la voluntad de Dios, como dice en la oración modelo que nos enseñó Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la
tierra. Bien, hemos explicado todo esto lo más conectado posible, y ha quedado a usted que nosotros tenemos que llevar a la conformidad que expresa Isaías 64:8, y estar contentos y agradecidos por la forma que Dios nos dio, y de esta manera lo que Dios tiene para nuestra vida en cuanto a propósitos y planes. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora al versículo 7 al 9. En un instante, estoy hablando de Jeremías 18, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si sus pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Voy a leer hasta el versículo 10 porque es parte de esta sección. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios, en este versículo 7, el formador, el creador, el Señor, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, en un microsegundo, en un instante, Dios tiene influencia en toda la tierra. Solo necesita esa fracción de tiempo, un instante, para hablar, para ordenar. Y él dice, contra pueblos y contra reinos, con 3 juicios. 1, arrancar, derribar y destruir, cosa que Dios le había delegado en autoridad al profeta Jeremías, pero Dios lo puede hacer directamente. El versículo 8, ¿verdad?, nos está hablando de una declaración de Dios de parte de Jehová, su deseo de salvar a todo el mundo. Pero dice la condición, si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual Dios ha hablado. Es decir, que en esta hora volvemos a ver la intención clara de Dios, no solo de traer salvación sobre su pueblo escogido, este es Israel dividido en el reino del norte Samaria y en el reino del sur Judá, sino sobre todas las naciones en la tierra. Entonces dice que se conviertan en su maldad contra la cual Dios ha hablado. Dios, el Señor dice, aquí dice Dios, el Señor dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos. O sea, un cambio de pensamiento, de mente, que es como lo aplica los traductores. Pero la palabra en sí, aquí está hablando que el Señor dice, ya, si ustedes se convierten de esa maldad contra la cual yo he hablado, voy a estar tranquilo, voy a estar confortado. Eso significa la palabra nasham en hebreo, que se traduce como arrepentimiento. No más habrá furor, ira o enojo de mi parte. Por lo tanto, también dice, no ejecutará el mal que había pensado. Ese cambio de pensamiento, en su soberanía, Dios lo estaba expresando. Ahora estaremos explicando, ¿verdad? Otra vez el versículo 9 vuelve a repetir en un instante, en un abrir de ojos, en una fracción de segundo, en un microsegundo, en un segundo. Al momento hablaré de la gente y del reino, no del hombre, del reino del hombre, sino del reino de Dios. ¿Sí? Y con un propósito. ¿Cuál? Con el propósito de, 1, edificar, y 2, plantar. Arriba era una expresión en un instante de juicios y de una sentencia, de un castigo, arrancar, derribar y destruir. Pero aquí un deseo de levantar, de edificar y de plantar y de bendecir. Ahora estaremos explicando el versículo 10. Entonces, dice, pero si los demás pueblos de la tierra hicieren lo malo delante de mis ojos, o decir, permanecieren, y entonces es lo que primero veríamos. 2, no oyeren mi voz, quitaré el bien, ese es el resultado que había determinado hacerlos. Si los demás pueblos hicieren, 1,
lo malo delante de mis ojos. 2, no oyeren mi voz. Entonces el resultado es, quitaré el bien que había determinado hacerlos. Otra vez, un cambio de pensamiento y de actitud y de acción de parte de Dios. Versículos 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces el Señor está usando también estos versículos anteriores del 7 al 10 para decirles, mira, esto quiero hacer con gente que no es mi pueblo en este momento, pero quiero volverlos mi pueblo. Con las naciones, con todos los habitantes de la tierra, ¿sí? Pero ahora el Señor, ¿sí? Habla diciendo, mira, esto es lo que quiero, pero también lo quiero hacer contigo, pueblo mío. Sí, quiero expresar mi señorío y soberanía sobre todos los pueblos de la tierra, sí, pero también quiero expresarlo sobre ti. Y él le dice, esto es lo que tú debes hablar a todo hombre, le dice a Jeremías de Judá y a los moradores de Jerusalén. Y le dice, así ha dicho Jehová, yo dispongo mal contra vosotros. Está hablando de que hay en ciernes, de que hay en un juicio, que hay un castigo que está viniendo. Yo dispongo mal contra vosotros. Dice, trazo contra vosotros designios hacia cosas que ya Dios ha determinado. Hay una sentencia, como hemos dicho varias veces, ¿y cuál es? Culpable, y Dios no podrá por inocente al culpable. Conviértanse ahora, y eso significa ya, cada uno de su mal camino. Cuando viene a nuestro corazón eso, es el momento de arrepentirnos y convertirnos y volvernos de nuestro mal camino ya. Mejoren entonces, dice 4, sus caminos y sus obras. Vamos a repetir lo que Dios le dijo al pueblo de Judá, que también yo lo veo como una oportunidad. Yo dispongo mal contra vosotros. 1, 2, trazo contra vosotros designios. 3, conviértanse ahora ya cada uno de su mal camino. 4, mejoren sus caminos y sus obras. Esto ya estaba totalmente hablado desde que estuvo a la puerta de la casa de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 7, me acompaña versículos 3 y 5. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Qué promesa? 5. Y dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Dios estaba pidiendo que este mejorar de los caminos fuera totalmente objetivo y práctico. Bendito sea el nombre. La puerta de salvación entonces está abierta, sigue abierta y estará abierta, ¿sí? Y les dice, en este momento, esa puerta de salvación es ya, es para este instante, es un ahora, es un hoy. El versículo 12 nos habla de la respuesta de su pueblo de Judá, de la tribu de Judá y de los habitantes de la ciudad de Jerusalén, y fue una respuesta totalmente negativa. Dijeron, 1, es en vano, no tiene caso, es inútil. Está determinado por nosotros un camino diferente al que tú nos has designado. 2, nos satisface ir en pos de nuestros ídolos. ¿Qué cosa ha determinado su pueblo y qué cosa a veces determina el hombre? 3, dice, haremos cada uno, dice ahí, el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto es confirmado por 5ª vez. Vamos a comprobarlo rápidamente. Jeremías 9:14 dice,
Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Prefirieron la enseñanza de sus padres torcida que la de Dios. 11:8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Órale. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. No oyeron, no oyeron. Jeremías 13:10. Y dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, no oye porque no quiere, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Acuérdense, esta es la parábola del cinto de lino. Y finalmente, el Jeremías 16:12, la cuarta vez, sí. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, confirmando lo que había dicho en Jeremías 9:14, Jeremías 11:8, Jeremías 13:10, y ahora estamos viendo que esto lo repite en Jeremías 18:12. Su pueblo estaba manifestando el colmo de la necedad y de la desobediencia a Jehová Dios su Señor, el cual, sí, dice la Escritura, es tardo para la ira y grande misericordia se duele el castigo. No abusemos como parte de su pueblo y de su creación de esta misericordia, de esta paciencia, de esta benignidad, de el amor que Dios tiene a sí mismo y a su nombre. Vamos ahora a Jeremías 13 y 14. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Pregunta, ¿faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Jehová le habla al profeta Jeremías y le dice, preguntad, es un imperativo, es una orden, a las naciones, las cuales se sorprenderán y asombrarán de oír la ingratitud, la infidelidad del pueblo cuyo Dios es Jehová, pero ya no lo es más. Es que las naciones que rodeaban a Israel primeramente, cuando era el reino del norte y el reino del sur, y ahora nada más al reino del sur, la tribu de Judá, habían visto cómo las intervenciones de Dios y la bendición de Dios era plena, y ellos mismos certificaban, como lo hizo Rahab, la que estaba en Jericó, y como lo hizo Ruth cuando se acercó y viniendo de Moab. Todos ellos habían visto la mano del Señor poderosa y dicen, qué ingratitud, qué cosa tan fea, dice, es una gran frialdad por la que debía de guardarse la que ha sido llamado la Virgen de Israel. Oh, si somos la Virgen que el Señor quiere presentar como pura su iglesia, como dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios en el capítulo 11, os tengamos cuidado de guardarnos y tengamos una conducta como somos parte de ahora de la Virgen que espera ser parte de la esposa en las bodas del Cordero. La fidelidad de Dios le rodea y permanece, eso no hay duda. Dice ahí, la nieve del Líbano de la piedra del campo seguirá cayendo. Las aguas que corren de lejanas tierras permanecerán, porque la lluvia y la nieve, riegan la tierra y la hacen germinar y producir. Vamos a comprobar esto y vamos hasta Isaías, me acompaña por favor, capítulo 55, versículo 10. Y dice ahí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que comen. Y esto es para buenos y para malos, para justos y para injustos o impíos. El Señor muestra su bondad y cuando llame a cuentas a cada uno, no podrá ninguno de estos, ni los justos ni los no justos, reclamar a Dios cuando Él dirá, yo fui fiel. El sol sale y se mete, el día viene y la noche viene, las estaciones vienen, viene el verano, viene el invierno. La sementera sigue produciendo, como vemos, para que, como dice aquí, sí, produzca semilla al que siembra y dar pan
al que come. Muy bien, versículos, regresamos a Jeremías 18, 15 al 17. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Versículo 17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Comentemos el versículo 15, ¿sí? Mi pueblo me ha olvidado. Este es el porqué, esta es la razón, ¿sí? 1. Quema incienso a lo inútil, a lo vano, a dioses ajenos, falsos y extraños. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan, boca y no hablan, sí, no tienen vida. 2. Han tropezado en los caminos aprobados por Dios, el Señor o su Señor. Vamos a ver y a comprobar esto, Jeremías 2:13, muy al principio, y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho su pueblo, según esto. Jeremías 2:32, y dice: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Sí, cuando alguien va a contraer matrimonio, pues no se le olvida y procura los mejores detalles para lucirse como una novia que va al altar y que va en las condiciones en que Dios ha determinado. Pero en este caso, el pueblo ha olvidado a Dios por largo tiempo, innumerables días. ¿Cuántos días tienes de no invocar el nombre de Jesucristo? Das gracias por los alimentos cada vez que comes, si comes 3 veces al día, 3, si comes 2 veces. Das gracias porque despiertas, porque duermes, porque descansas, porque Dios te da las fuerzas, porque Dios te bendice, porque Dios te da recursos, porque Dios te da fortaleza, te da salud, te da sanidad, porque Dios te da protección. Das gracias, no te olvides de Dios, y mayormente como aquí, por un largo tiempo, dice por innumerables días. Jeremías 3:21, y dice así: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. A eso se refiere que han tropezado en los caminos aprobados por Dios, ¿sí? Han torcido el camino y ya no van por el camino correcto, se han olvidado de Jehová su Dios. Jeremías 13:25, mire nada más cuánta abundancia hay de esto, y dice la escritura así: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Ah, qué suerte escogieron, cuál es su porción, olvidarse del Señor y confiar, creer en la mentira. Qué tremendo cuando nosotros decimos, y mira lo que dice la palabra del Señor. Bueno, sí, pero esa es tu opinión. No, eso es lo que dice la palabra del Señor. Bueno, esa es tu doctrina, pero yo tengo mi doctrina. Esa es tu interpretación, yo tengo mi interpretación. ¿Acaso lo que a veces es tan claro en la Escritura es de interpretación privada? No, no viene a ser así. Y hoy, a veces, lamentablemente, la iglesia está creyendo, y los siervos, y los santos, y los hijos de Dios, en la mentira. No confiemos en la mentira, sino volvámonos a la verdad. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Los que dejan al Señor serán avergonzados, 1, y 2, escritos en el polvo, es decir, borrados rápidamente y fácilmente por el viento, por dejar a Jehová, que es manantial de aguas vivas. 3, dice, tropezando en las sendas. Es que hablamos aquí de dos cosas: 1, quemar incienso inútil, a lo vano, a dioses ajenos, falsos y extraños. 2, han tropezado en los caminos aprobados por Dios el Señor. Ahora nos vamos al 3, tropezado en la senda
antigua, ¿sí? Esto es algo muy importante. Creemos que lo antiguo, lo pasado, debe dar lugar a lo nuevo, a lo moderno, a lo actual. En cuanto a Dios y las cosas de Dios, no es así. Veamos Jeremías 6:16, que dice el Señor allí en Jeremías 6:16, y dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál ha sido el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí estamos diciendo que dice que miremos y preguntemos, está en imperativo, por las sendas antiguas. Sí, entonces estamos viendo aquí tres cosas: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Sí, y eso da un resultado, determina el buen camino y nos invita por andar por él. Este es el resultado precioso, descanso para nuestras almas. Vamos pues a ver. Aquí nosotros vemos 5 cosas, las vamos a repetir porque yo las dije muy rápidamente. Paraos en los caminos, 1, 2, mirad, 3, preguntar por las sendas antiguas, 4, determinar el buen camino, 5, andad por él, sí. El resultado, descanso para nuestras almas. ¿Cuántos necesitamos ese descanso, ese reposo, ese refrigerio en nuestra alma? La actitud de la mayoría del pueblo es, ¿cuál? No andaremos. Están diciendo ellos que estamos obsoletos, los que andamos en esos caminos, y que esos caminos son obsoletos, que esas sendas no son las que debiéramos andar. Esto habla de todas las tradiciones de hombres, de los mandamientos de hombres, de todas las cosas que hoy se quiere aplicar en la modernidad de la iglesia, en donde quieren aplicarse tecnologías, en donde quieren aplicarse muchas cosas que está dando la modernidad, y que dicen también introduciendo la mercadotecnia. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y vamos ahora hasta Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Fíjese bien esto: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Sus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿De quién? De Jehová Dios. Es mejor para su pueblo caminar por sendas en compañía, sí, de Jehová Dios, y no por el camino transitado, como dice ahí. ¿Y cuál es el camino transitado? Por el que va el hombre, por el que va el mundo, por el que van los que están viviendo en las cosas de la carne. ¡Qué tremendo! Vamos ahora al versículo 16 para explicar este versículo 16 que estamos aquí. Y dice aquí, el resultado de andar por caminos extraños, tanto el versículo 16 y 17 nos da resultados. Y andar por caminos extraños a los caminos y sendas señaladas por Jehová Dios es el siguiente. 1. Será puesta la tierra en desolación. Vamos a Jeremías 9, 11 y 12. Esa es la primera, Jeremías 9, 11 y 12. Y dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es el varón sabio que entiende esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? ¡Qué tremendo! Sí, 1. Será puesta la tierra en desolación. 2. Objeto de burla perpetua. Aquí vamos a tomar 2 pasajes. Uno se encuentra en la continuación que hace Jeremías cuando escribe el libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. Aplaudieron una burla, ¿sí? Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? ¡Wow! ¡Qué palabra! Vamos a ver que esto fue profetizado a nuestro hermano Salomón,
y nos vamos hasta el primer libro de los Reyes. ¿Me quiere acompañar, por favor? En el capítulo 9, versículos 8 y 9, y dice la escritura: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Le fue profetizado a Salomón más o menos 330 años antes. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Vamos ahora al versículo 17. Estamos Jeremías 18, 17. Y continúan, esta es la tercera. Ya vimos la primera, será puesta a su tierra en desolación. Ya vimos la segunda, objeto de burla perpetua. La tercera, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Jeremías 13, 24. Vamos a regresar y mire, todo esto está escrito. Jeremías 13, 24 dice así: por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa, ¿sí? Como viento solano los esparciré delante del enemigo, esparcidos al viento del desierto como tamo, y el viento del desierto es fuerte. Acuérdense, como tamo es un polvo minúsculo, así es como los esparcirá el Señor. 4. Les mostraré las espaldas y no el rostro. Vamos a ver que habían perdido la bendición, y esta es la bendición que nosotros repetimos continuamente, y se encuentra en Números capítulo 6, versículos, en este caso vamos a leer la bendición que perdieron, Números 6, 25 y 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces ellos habían perdido la bendición del Señor y estaban en conflictos, y Dios ahora les mostraba las espaldas y no el rostro. Qué triste que perdamos la bendición del Señor. Salmo 31, 16. Vamos hasta ahora al Salmo 31, 16. Vamos hasta allá y leemos de esta manera: sí, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Salmo 83, donde se repite varias veces en varios versículos. Solo leeremos el Salmo 83. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 89, 15, para confirmar todo esto de que habían perdido la bendición, porque ahora Dios no los miraba poniendo su rostro delante de ellos. Dije Salmo 89, 15. Y dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Amén. Regresamos al versículo 18 que estamos comentando, y ahora leeremos aquí. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. El ataque y maquinaciones contra Jeremías, por el decir de Jehová Dios en su boca, llevándole la contraria, en este caso por los que estaban hablando en contra de él, le llevaban a través de mentiras la contraria, le refutaban a través de mentiras y a través de falso testimonio. ¿Qué es lo que dijeron? 1. Venid y maquinemos contra Jeremías. Vamos a Jeremías 11, 18 y 19. Vamos allá. Y dice así: y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Y se referían a Jeremías. Jeremías 15, 10. Y vamos hasta allá. Y dice así: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Qué tremendo, sí, hombre de contiendas, hombre de discordias,
todos me maldicen. Regresamos a Jeremías 17, ahora versículos 14 y 15. Y dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sí, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Pasaje precioso. La palabra que dices que Jehová te ha dicho no se cumple. Ellos piensan que yo te incitaba a Dios para que los castigaras y que les había deseado y les he deseado calamidad. Eso es mentira, es lo que estaba tratando de decir Jeremías. Sí, ahora estamos viendo este versículo que acabamos de compartir, sí, y estamos viendo el versículo 18, ¿sí? Volvamos a leerlo porque si no nos perdemos. Versículo 18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote. Mintieron, ni el consejo al sabio mintieron, ni la palabra al profeta mintieron. Falso testimonio, venid y hirámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Sí, ellos mienten diciendo entonces que la ley no falta al sacerdote cuando sí faltaba, ni el consejo al sabio cuando sí no había un sabio consejo, ni la palabra al profeta cuando los profetas mentían. Vamos a ver algunos versículos, Jeremías 5, 30 y 31, para comprobar esto que venimos hablando. Y dice la escritura, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. No conforme a la ley ni al pacto de ley. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Sí, estamos aquí y ahora comentamos la palabra de Jehová, que es verdadera, ha sido totalmente en esta hora contraria, ¿sí? Ha sido totalmente contraria a lo que ellos estaban en ese momento afirmando. Es decir, ellos tenían palabra de mentira y Jeremías tenía palabra de verdad. Vamos a Jeremías 14, 13 y 14. Y vamos hasta allá, 14, 13 y 14. Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Mentira todo. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Eran falsas las profecías. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni enviados, ni mandados, ni les habló. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Sí, Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor, muy conocido este pasaje. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, que habla. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Que primero, ¿verdad? Ellos estaban maquinando contra Jeremías. Luego estamos hablando, segundo, que ellos mienten diciendo que no faltaba la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Y tercero, que dicen, venid, o sea, un imperativo, y irámoslo de lengua, o sea, hablemos mal de él, murmuremos, digamos mentira, falso testimonio. Y segundo, no atendamos a ninguna de sus palabras. No, ya no queremos oír la palabra de verdad. No queremos oír lo que dice la Escritura. No queremos obedecer lo que señala la Escritura. Oh, qué duro a veces es el pueblo de Dios. Versículos 19 al 23 de Jeremías 18. Y dice así, oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Sí? Entonces el 19 nos está diciendo, sí, y estos, bueno, voy a leerlos todos y luego vamos leyendo de uno en uno. Se da mal por bien para que haya acabado hoyo a mi alma.
Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos y para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase, dice la Escritura, óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Vamos al versículo y estamos explicando en estos versículos del 19 al 23 el ruego y la súplica de Jeremías a Jehová para que defienda y guarde a su profeta. El versículo 19, dos cosas le pide. Uno, oh Jehová, dice aquí, mira por mí. Sí. Dos, oye la voz de los que contienden conmigo. Sí. Jeremías está seguro de que los ojos de Jehová ven todo y sus oídos oyen todo lo que se habla en esta tierra. Vamos a ver Jeremías 16, 17. Y vamos aquí a la vueltecita y dice la Escritura, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Sí. Eso es dos. Primero, oh Jehová, mira por mí. Dos, oye la voz de los que contienden conmigo. Sí. Tres, se da mal por bien. Sí, yo hablé bien por ellos para apartar tu ira. Sí, para apartar tu ira. Y vamos a ver que dice Jeremías 17, 16. Aquí está bien claro. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. O sea, no pedía castigo Jeremías contra la tribu de Judá, ni contra Jerusalén, ni contra los habitantes de Jerusalén, ni decía día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Esto es totalmente una injusticia porque le dan mal por bien y él habló bien por ellos para apartar la ira de Dios. ¡Qué injusticia! Esto sucede como le sucedió a Jesucristo por hablar la verdad y le cometieron injusticia y así le estaban cometiendo a Jeremías. Versículo 21, ¿sí? Por tanto, no detengas el castigo que merecen, el cual ha sido designado por ti, Jehová mi Dios. Fíjense bien que no habla de que él diga castígalos así, sino está hablando de lo que Dios le había revelado, ya le había señalado que iba a acontecer y solo le estaba diciendo al Señor qué es lo que él había designado. Jeremías 14, 16, vamos hasta allá, y dice así: y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Vamos ahora a Jeremías 15, 2 y 3, más adelantito, y dice así: y si te preguntaren ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Qué tremendo es lo que estaba hablando Jeremías, como diciendo: pedí que no los castigaras, pedí que no hubiera calamidad, intercedí para que no fuera tu ira, pero pues no entienden, Señor, y aún ahora se levantan contra mí y hablan mal de mí y me desean mal, y hay maquinaciones y hay un deseo de hacerme daño. Pues entonces que corra tu castigo, tú eres el Dios que castiga, tú eres el Dios de las venganzas. Versículo 22. Entonces dice ahí: óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. ¿Sí? Ahora, en este versículo, Jeremías dice, pues se va a cumplir, que se va a oír clamor en sus casas, sí, cuando traiga sobre ellos el ejército de repente. Vamos allá, Jeremías 5, 15 al 17. Todo esto ya estaba dicho, no era palabra de Jeremías ni deseo de Jeremías, sino era lo designado
y el castigo señalado por Dios. Dije Jeremías, estamos hablando Jeremías 5, ¿sí? Jeremías 5, 15 al 17. Y dice ahí, he aquí que yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Entonces dije 15 hasta el 17. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tus mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijos, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Bárbaro. Jeremías 10:22. Miren lo que estaba ya escrito. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá y en morada de chacales. Todo esto ya estaba escrito y es lo que estaba ahora en la boca de Jeremías. Señor, pues entonces haz tú todo esto, sí. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Es decir, quieren que tropiece, quieren que caiga, pero Señor, tú te vas a encargar. Acuérdese que cuando estamos hablando del versículo, dijimos del versículo 18, ¿sí? Del versículo 18 hasta el 23, estamos hablando de lo que Jeremías estaba declarando y clamando delante de Dios, ¿sí? Versículo 23, para que ya demos por terminado este estudio. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. El cierre de la defensa que hizo Jeremías ante Jehová es contundente, sí. Y como dije hace rato y confirmo, deja la justicia y la venganza en manos de Dios el Señor. 1. Tú conoces su consejo contra mí para muerte. Esto no iba a suceder por lo prometido a Jeremías en el capítulo 15, versículos 20 y 21. Regresemos. Y dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Vea nada más, y esto lo sabía Jeremías, sí, bendito sea el nombre, sí, no iba a suceder eso. 2. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro. Vamos a Jeremías 14, 10 al 12. Y estamos recordando muchas clases. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Estamos leyendo en este caso que no va a perdonar su maldad. 3. Tropiecen delante de ti. Vamos a Isaías 8, 13 y 14. Nos regresamos hasta Isaías 8, 13 y 14 y dice así. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, tanto al norte como al sur, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red, al morador de Jerusalén. Vamos al Salmo 27:2. Esto es con respecto a Dios, pero en el Salmo 27:2 se nos está hablando con respecto a nosotros los santos y en este caso con respecto a Jeremías. Y dice ahí, cuando se juntaron contra mí, es decir, se juntaron y maquinaron contra Jeremías, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
¡Qué promesa! Y finalmente, para comprobar, en el nuevo pacto, allá en la carta de primera de Pedro, vamos hasta allá, muy conocido, capítulo 2, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer se refiere a Jesucristo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 4. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Vamos a regresar a Jeremías capítulo 10, versículo 24. Y dice así: Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Voy a repetir el cierre de la defensa, los 4 puntos. 1. Tú conoces su consejo contra mí para muerte. No, esto no iba a suceder por lo prometido a Jeremías. En el capítulo 15, versículos 20 y 21. 2. No perdones su maldad ni borres su pecado delante de tu rostro. Jeremías 14, 10 al 12. 3. Tropiecen delante de ti. Isaías 8, 13 y 14 y primera de Pedro 2, 8 y en el caso de nosotros Salmo 27, 2. 4. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías 10, 24. Ahora llegaríamos a esta conclusión. Seamos vasijas de barro en manos de Dios, nuestro formador, nuestro hacedor, para que Dios, en su gran sabiduría, nos dé la forma y de ser escogidos para su honra y nunca para deshonra. Sí, vamos ahora a Romanos 9, 20 al 23, y que ya habíamos leído una parte, pero ahora leeremos el resto, y dice Romanos 9, 20 al 23, así: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, o sea, la autoridad y la soberanía, el señorío, el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora finalizaríamos diciendo que las riquezas de su gloria sean mostrados para con los vasos de misericordia. Eso somos tú y yo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, confirma este estudio, y si hay algo que agregar de parte del que es estudioso y escudriña las Escrituras, tú bendícelo. Hoy tratamos de dejar claro este capítulo 18 y confiamos, Señor, que hemos sido explícitos en todo esto que tú, Señor, nos has enseñado. Bendice, Señor, este estudio y prepáranos para la próxima ocasión, estudiando el capítulo 19 y 20 de Jeremías, para continuar con este precioso y hermoso estudio. Ahora vamos a repetir nuestros textos, el que aprendimos la semana pasada y el de la semana anterior, es decir, el que aprendimos para el 5 de febrero y el que aprendimos para el 29 de enero. Vamos a empezar con el más antiguo, para la del 29 de enero, primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 5 de febrero aprendimos 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto va para todos los estudiosos de la Escritura y para los siervos del Señor, como en el caso de Timoteo. Amén. El nuevo versículo que tenemos que aprender es muy hermoso y tiene que ver con respecto a la palabra de Dios, la cual nosotros intensamente estamos queriendo escudriñar y estudiar. Hebreos 4:12 para el 12 de febrero de 2023, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repito, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Sea bendito el nombre del Señor, y tengan cada uno de ustedes continuamente la gracia del Señor en su vida, y no se olviden de estar dependiendo totalmente de la presencia de Dios a través del nombre de Jesucristo y de la presencia dada por la persona de su Espíritu Santo.